tenemos otro invitado, me estás diciendo. Tenemos otro invitado en este momento y saludo en este momento al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Sade. Buenos días, embajador, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Antes de empezar, le podría pedir que por favor gire su cámara para que lo podamos ver bien de forma horizontal, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Frente. Abrazos, saludos a todos y gracias por esta invitación. Alfredo, lo vi hace 2 días en una discusión muy entretenida y aquí, no, aquí decíamos, necesitamos más momentos así en la radio con Daniel Briceño. ¿Tú nos puedes dar un contexto de por qué fue esa discusión en donde creo que podías tener razón? Hombre, es un tema de molestia, es un tema de molestia porque si nos damos cuenta, ellos lo que buscan es dañar la moral de las personas, sobre todo la moral del presidente Gustavo Petro, porque ellos tienen claro que el presidente Petro entra a ser, a partir del 8 de agosto, entra a ser el presidente del partido y al entrar a ser el presidente del partido, pues lógicamente hará una oposición férrea al gobierno de Abelardo de la Espriella. Y lógicamente ahí hay una misoginia muy grande de parte del representante, un ataque a las mujeres, pero también un estilo psicopático que es el que tiene el representante y todo su equipo para dañar la moral de quien será la cabeza a partir del 8 de agosto de la oposición en Colombia. Y eso lo que busca es restarle al presidente Petro, pues, autoridad moral. Y ellos saben que ellos conocen mucho de esa manera psicopática de destruir la moral de las personas. Y eso es lo que me molesta. Son lobos rapaces, atacan a las mujeres, atacan a las mujeres indefensas, a las mujeres débiles, las que no tienen familia, las que no saben cómo defenderse, estudian el entorno de las personas y lógicamente a mí se me vuela la piedra de vez en cuando y bueno, terminamos en lo que terminamos. Sí, yo escuché esa discusión, embajador, sabe que usted tuvo con Daniel Briceño y sé que se enfocó en gran parte en las denuncias que ha habido o señalamientos que ha habido en las semanas recientes contra Gabriela Muñoz y los nombramientos que se habrían hecho o los cargos que se habrían dado no solo a ella en la obra civil, sino a algunos de sus familiares y allegados. Y yo quisiera preguntarle, claro, una cosa es estar hablando, no sé, de mujeres vulnerables y demás, y otra, ¿qué es lo que se le critica en este caso a Gabriela Muñoz? Primero, la idoneidad para llegar a esos cargos y segundo, unos conflictos de intereses al tener, o lo que se dice incluso dentro del aéreo civil, llegar a mandar junto con sus familiares. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de este conflicto de intereses que seguramente o posiblemente se estaría desarrollando allí en la aerocivil? El representante dice que el mismo día se posesionó esa joven, la cual no conozco, quiero que sepan, yo no estoy defendiendo a una persona que yo conozca. Lo que sucede es que él dice que esa joven se posesionó con su hermano el mismo día, pero al sinvergüenza sepulcro blanqueado de Daniel Briceño, porque ese es un sepulcro blanqueado, un hombre que está podrido por dentro y se pone en vestiduras blancas para salir a hablar, se le olvida que el 7 de agosto el hermano del senador Gómez se posesiona como ministro y su hijo se posesiona como jefe de gabinete del presidente Abelardo. Entonces ahí es donde está la doble moral de sinvergüenzas como esos, que lo único que buscan es dañar la moral de las personas. ¿Cuánto podría ser el sueldo de esa muchacha y su hermano en la aerocivil? Eso no pasa de 4 o 3 millones de pesos. Pero los que se posesionan hermanos del senador
que se posesionan si tienen sueldos superiores a 40 millones. ¿Usted sabe cuánto va a manejar el hermano del senador en el ministerio? Más de 400 billones de pesos. ¿Y usted sabe cuánto va a manejar allá como jefe de gabinete el hijo del senador? Eso no es menos de 300.000 millones de pesos. Entonces, es la hipocresía. Ahí hay una parte donde les he dicho que ellos son fáciles de colar mosquitos, pero se tragan los elefantes sin ningún problema, no los cuelan. Entonces, ahí es lo que me molesta, que ellos son unos sepulcros blanqueados, ellos son unos nidos de víboras, y que lo único que buscan es dañar la moral. ¿Qué mandato puede tener una joven de esa dentro del aerocivil? Era una funcionaria rasa, no tienen autoridad, pero todo lo agrandan porque acuérdense que en esa parte psicopática uno monta la narrativa y los medios de comunicación amplifican para hacer el daño. Entonces, no trabaja solo, sino que él sabe que él es la puntica que lanza la mentira, los medios de comunicación amplifican y todo el mundo empieza a mentir sobre un tema que a la final agrandan y que cuando usted venga a ver la justicia vaya a decir algo, nunca van a encontrar nada, fíjese. Duró un año diciendo que a mí me había llevado a Procuraduría. Y usted va a Procuraduría y yo no tengo ningún proceso en Procuraduría. El único proceso que tengo es el invento que habría montado Laura Sarabia y su combo para que no se diera el tema de pasaporte, que gracias a Dios logramos sacar adelante. De resto, yo no tengo otro proceso en Procuraduría. Y ese cuento que se inventaron de que yo había participado en política y fui suspendido 15 días mientras fui embajador. Pero de resto aquí estoy como embajador, no tengo procesos, pero montan la narrativa. La narrativa es dañar la moral de Gustavo Petro. No tienen otra narrativa porque saben que el poder popular, cuando Gustavo Petro salga a la calle a partir del 8 de agosto, va a poner en cintura al nuevo gobierno si intenta salirse de los parámetros constitucionales y legales que él exige como presidente de la República. Embajador, entonces usted nos viene comentando que lo que le incomoda y le molesta pues es esa hipocresía de esos señalamientos de un lado, pero de el otro lado pues también unas contrataciones entre familiares y además un control de recursos bastante cuantiosos. Y yo le quiero trasladar aquí una pregunta que nos sale o un comentario que surge aquí en el chat a raíz de eso que usted nos está diciendo, y es que no importa el sueldo, sino importa el nepotismo y el clientelismo. Esos conflictos de intereses para usted, ¿cree que son más o menos importantes dependiendo de si se está hablando o no de mucho dinero? Porque aquí lo que se cuestiona también, más allá del valor de los contratos, es primero eso, la idoneidad de estas personas para estar en puestos que requieren un nivel de tecnicismo y Sí, pero experiencia con el que no ¿quién ha dicho que cuentan. no son idóneos? ¿Quién ha dicho que no son idóneos? Es que ahí es donde lo claro. ¿Quién ha dicho que no son idóneos? La justicia ya lo dijo. Lo dijo Briceño porque es un misógino. Lo dijo Briceño porque le gusta atacar a las mujeres indefensas. Lo dijo Briceño porque crea narrativas y falacias para ser amplificadas por medios de comunicación enemigos de Gustavo Petro. Entonces, ¿quién ha dicho que no son idóneos? ¿Quién ha dicho dónde está la idoneidad? Ahora bien, conflictos de intereses de quién. Es que conflicto de intereses cuando usted es el nominador, pero esos jóvenes no son nominadores. El que nombra es el señor director de la aeronáutica. Ella no nombra a nadie, él no nombra a nadie. Entonces, un par de hermanos que se entregaron las hojas de vida y fueron nombrados y listo, eso no hay nepotismo. Yo sí quiero que el país ponga los ojos en lo que va a suceder el 7 de agosto cuando se posesione el ministro de Hacienda, hermano del senador Gómez, y su hijo será gabinete. Y usted sabe dónde quedó el senador Gómez, presidente de la Comisión Primera del Senado Constitucional. Es decir,
¿cómo le van a hacer control político al señor ministro de Hacienda y cómo se le va a hacer control político al señor jefe de gabinete? Entonces, ahí es donde tenemos que poner los ojos en lo que va a suceder el 7 de agosto. Yo no entro a defender a personas, a decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal en este gobierno. Yo defiendo en la persona del presidente llamado Gustavo Petro, un hombre que lo hizo bien, un hombre que entregó al poder popular, un hombre que apartó a las mafias politiqueras corruptas que gobernaron esta nación durante muchísimos años. Ahí es donde yo me centro. Yo lo que creo es que si se cometieron errores, bueno, la justicia dirá qué errores se cometieron, pero aquí han hablado de escándalos de corrupción histórica que nunca se ha visto. ¿Ustedes se acuerdan de la mamá de un expresidente que fue calificada como la madrina? ¿Ustedes se acuerdan que fueron más de 500.000 millones de pesos que se hablaban y más de 4.000 bienes que fueron sustraídos de la SAE? ¿Ustedes se acuerdan que en la UNGRD se perdieron más de 1,5 billones de pesos en épocas de pandemia que nadie sabe para dónde se fueron, pero un senador que hoy en paz descanse tenía nexos con las personas que contrataban, y ese senador era el padrino del señor hipócrita Briceño? Ahí sí se quedan callados. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el tema de la corrupción, pero tampoco que pinten que aquí se ha cometido grandes actos de corrupción, porque eso no es cierto. La justicia aún no ha fallado en algunos casos y debería fallar. Yo lo que creo es que están tratando de dañar la moral de Gustavo Petro, porque saben que a partir del 8 de agosto el presidente Petro será el presidente del pacto histórico a nivel nacional y será quien lleve la batuta de la oposición en este país, y le temen porque ustedes saben que el presidente Petro no habla sin pruebas. Ustedes saben que el presidente Petro moviliza al poder popular. Por eso yo a veces cuando escucho a algunos del pacto histórico con la lloradera de que se equivocaron, que el país, que el presidente Petro, tenemos que estar unidos, hombre. Cuando uno está en coinonía, unido, las cosas funcionan mejor. Yo no estoy diciendo que nos tapemos corrupción o cosas indebidas, pero yo sí les hago un llamado a que dejen la lloradera y que salgamos y nos pongamos al frente de batalla. Esto no es tiempo de llorar, esto es tiempo de salir a defender una nación y a respaldar lo bueno de un gobierno y a decirle no a un gobierno que está hablando de destriparnos, por ejemplo. Pastor, antes varias precisiones a la audiencia. Se refiere a Alfredo Sade cuando dice madre del expresidente es a Juliana Márquez, que está implicada en un escándalo de corrupción o un presunto escándalo de corrupción en la UNGRD. Cuando habla del senador que fue mentor de Daniel Briceño, habla de Mario Castaño, protagonista del escándalo de las marionetas. Y la otra precisión que quería hacerle es que si existe una periodista seria, no solamente acá, sino en los medios nacionales, es la señora con la que usted estaba hablando, Mariana Guerrero. Además, muy valiente desde acá de frente y en vorágine. Entonces, además es ¿Dije algo indebido? ¿Dije algo indebido de ella? No, pero a veces se puede generalizar con ustedes o con... Perdón, sí. perdón. Si usé esa expresión, pido disculpas, ¿no? Alfredo, yo fui uno de los que salté del barco petrista porque... Y me molestó, quiero decírtelo, por eso te acepté esto. Porque Dímelo. un hombre con tu dignidad y tu transparencia y tu rectitud no debe saltar del barco, porque un hombre como tú, con tu voz que es tan respetada, no debe saltar del barco. ¿Usted sabe cuál es el éxito de la ultraderecha en el mundo? Que nadie salta del barco, porque prefieren dar la pelea desde adentro. Mire, a mí me enseñó mi abuelo lo siguiente: las bombas se ponen dentro del edificio en el parqueadero para poder derrumbar el edificio. Si usted lo pone afuera, la bomba solamente rompe vidrios. ¿Eso qué significa? Desde adentro es donde se da la guerra.
La guerra no se da desde afuera. Yo lo invito a que usted regrese a este proceso porque Gustavo Petro, yo aquí a la gente le molesta porque yo he sido un defensor de Petro. Le dice, es que tú defiendes a Petro a capa y espada. Mire, yo defiendo lo que conozco. Yo defiendo lo que conocí de un hombre que, lo he dicho, excesivamente democrático para mi gusto. Yo lo he dicho siempre, Petro es excesivamente democrático para mi gusto, porque yo pedí la constituyente desde un principio. Yo pedí que se cerrara el Congreso de la República desde un principio. ¿Por qué? Porque lo que venía era contradictorio a la nación y necesitábamos la reelección inmediata del presidente Petro para que no suceda lo que está sucediendo hoy día. Y necesitábamos cerrar un Congreso que estaba de espalda a la nación. Y necesitábamos una constituyente para poder sacar adelante la reforma. Por eso yo sí defiendo a los procesos que Gustavo Petro ha hecho hasta hoy, que fue débil al momento de retirar a las personas, sí, porque Petro cree en las personas y les gusta llevarlas hasta el final. Bueno, eso es un tema personal del señor presidente de la República, al cual respeto su autoridad y su manto presidencial. Pero esto es desde adentro, porque acuérdese que la izquierda, yo no soy de izquierda, yo quiero que sepan, yo no soy un hombre de izquierda, yo soy un hombre progresista, creo en los derechos, creo en la justicia social y en la transparencia de los procesos, pero yo creo que en la izquierda acostumbraron a comerse las carnes entre ellos mismos y eso hay que acabarlo, Eh, porque en un país como este debemos de pararnos firmes, decirnos las cosas en la cara, pero todos adentro, porque cuando se van personas como tú, la gente empieza a dudar, mire, ya se salió fulano y se salió fue por algo. Entonces, es desde adentro, desde adentro. Yo creo que es mejor que adentro nos digamos las cosas y saquemos adelante una nación porque, fíjese, en la Biblia hay algo que dice el hierro con el hierro se acusa, se lima. Entonces, si nos separamos, no vamos a podernos limar unos a otros. yo le agradezco mucho la honestidad y que sea tan directo como siempre lo ha sido. Pero quisiera hacerle una pregunta, pastor, y es, ¿qué se falló? Porque yo creo que hay que haber autocrítica. Usted es un tipo que surgió en Cúcuta de la mano de José Satirio dos Santos, que es un pastor Mi pastor, sí. que es un pastor muy exitoso en la frontera mariana. Tiene un, haz de cuenta, Arrázola, pero sin el odio de Arrázola. Pero tiene No, una, un hombre decente, lleno de amor, un hombre que tiene una palabra de dignidad, un hombre que tiene una palabra empresarial muy grande, que te impulsa a ser mejor cada día. Quiero que no lo compare con el otro pastor, por favor. pero ¿qué pasó en Cúcuta, por ejemplo, donde se perdió 81-19? Fue arrasador lo de Abelardo allá. ¿Y qué pasó con las iglesias cristianas que le dieron la espalda a Petro? Ahí donde puede haber autocrítica. ¿Por qué no Mire, se hizo una buena eh, si campaña? usted se, si usted se da cuenta, ahí hubo un error garrafal que yo desde un principio lo dije. Yo al candidato Iván Cepeda en privado le escribí varias veces cómo deberían ser los procesos eh, con el tema, con el tema de la iglesia y no me hicieron caso. No me hicieron caso, yo les dije que era necesario. Es más, yo le dije a Iván que si quería yo renunciaba a la embajada y me iba con él a recorrer el país, pero logramos que las iglesias nuestras siguieran firmes, más de 750 iglesias entre grandes y pequeñas del país se unieron, pero hay un tema claro, mire, cuando yo me uní a Gustavo Petro en el 2021, aquel 10 de septiembre en Barranquilla, y para hablarle también, porque yo, mi fuerte no es tanto Cúcuta como el Caribe, ¿no? Sí. Entonces, y después le hablo del pastor José Satirio, que es un hombre que amo muchísimo. Entonces, ¿qué sucedió? Yo le dije a Iván, le dije, Iván, si tú quieres, yo renuncio a la embajada y nos vamos a recorrer el país juntos. ¿Por qué? Porque es que el país
en el país sucede algo. En el 2021 salió una encuesta que decía que el 99% de las personas votaban por creyentes y el 1% votaba por los ateos. En ese momento nos dimos cuenta que era necesario hablar con el presidente Petro y le pregunté por su fe y me dijo que él era creyente y le dije, Gustavo, hay que saberle, hay que mostrarle al país que tú crees en Dios porque no vas a perder las elecciones. Y empezamos a caminar juntos, yo como precandidato a la presidencia, con él, que participé en la consulta, y logramos revertir ese Satanás que le habían montado a Petro sobre los hombros, porque Petro tenía un Satanás montado sobre los hombros en aquella época, y logramos revertirlo. Y eso nos dio el triunfo cuando empezamos a hablar de Dios, porque cuando usted nombra en su boca el nombre de Dios, Dios empieza a funcionar a su favor, porque es normal, porque eso es bíblico además. Entonces, pero no engañando como sucedió en esta campaña, que una persona que ni siquiera eh, eh, decía que era atea públicamente y de un momento a otro resultó siendo el más religioso del mundo. Entonces yo le dije a Iván que era necesario que camináramos el país, pero no me hicieron caso. Había que mostrar porque el país quiere, nosotros somos un país creyente, el país le gusta saber que el que lo guía y el que va a ser su presidente, pues lógicamente cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en el Espíritu Santo. Y esto no es un tema de religiosidad, esto no es un tema de mentir, esto es un tema de ser realista y contarle al pueblo, porque al pueblo le interesa también conocer el corazón de sus líderes. Y yo creo que ahí se falló muchísimo y ellos, hay unos pastores que sí son generadores de odios en el país y lógicamente asusaron con odio y con miedo a algunos peligreses y bueno, sucedió lo que sucedió, pero creo que faltó contarle al país que el candidato nuestro sí era un creyente en Jesucristo, sí era un creyente en Dios y se hizo una reunión en Barranquilla donde más de 750 pastores se unieron al proceso, pero faltó expresarlo más por parte del candidato y faltó una compañía religiosa a su lado, como la que tuvo Gustavo Petro cuando yo como creyente caminé el país con él y eso da confianza y tranquilidad. Pero eso quiere decir que sí fue una falla del candidato. Sí, señor, fue una falla, yo se lo dije a él, se lo escribí varias veces a su WhatsApp y le explicaba porque yo desde acá, desde Brasil, le hacía el seguimiento al tema y le escribí varias veces y le dije que era necesario que él hiciera una confesión real. Eso es real, sí, yo ¿Cre- creo que... ¿Crees que otro candidato hubiera sido más abierto a hablar con esos sectores cristianos? Bueno, si hubiera sido yo, pues lógicamente creo que todo hubiera sido diferente porque yo soy pastor y ellos me conocen, a pesar de que algunos me ataquen, ellos me conocen, pero hubo alguna falla porque también la falla primordial fue no haberme dejado participar en la consulta. Que ahí hubo fallas tras fallas porque yo pretendí participar en la consulta, me cerraron la puerta. Acuérdate que yo venía con la intención de ser presidente de la República y quería participar en la consulta, me inscribí en el pacto y nos cerraron la puerta y no pude participar. Yo estaba en Villavicencio recorriendo, haciendo más de 35 reuniones en Villavicencio esa semana. Reuní a más de 35.000 personas en las visitas que hicimos y en Villavicencio, cuando se iba a hacer la inscripción, me dejaron por fuera. Me dejaron por fuera y no pude participar. Mm. Pastor, entonces estamos hablando de esa falta de apertura, incluso acercamiento a esos sectores pues, cristianos, católicos, en la campaña de Iván Cepeda, pero quien no lo hizo, o pues quien
en efecto sí se acercó, pues fue la campaña de Abelardo de la Espriella y hoy tenemos nombramientos, por ejemplo, en carteras bastante importantes como la de educación a personajes como Vivian Morales, un nombramiento que ha sido muy cuestionado por esta idea de que la religión y pues al estar en un país laico no debe haber intervención o influencia de posturas religiosas en asuntos públicos o del Estado. ¿Qué opina usted de esto y de ese tipo de nombramientos que hoy le dan bastante peso a esos sectores religiosos para el gobierno entrante? Yo he sido un crítico de muchos temas. Yo he sido un pastor muy atacado por algunos miembros de iglesias, sobre todo cuando con esa narrativa intentaron hacer ver que yo no era pastor, pero nunca fueron al Ministerio del Interior a averiguar, sino que fueron una entidad privada de la cual yo no pertenezco, y lógicamente la entidad privada tenía que decir que yo no era pastor de esa entidad. Y claro, eso lo tomaron y lo volvieron, pero lo que no le contaron al país es que eso es una entidad privada. Entonces, pues lógicamente eso lo usaron en contra de mí. Yo lo que creo es que desde el púlpito hay de generar odio en algunas iglesias. Eso es lo que yo sí creo. Yo creo que la señora ministra que va a posesionarse, Vivian, debe aterrizar sus posturas. Tienen unas posturas del siglo pasado. Esto ha evolucionado muchísimo. Las iglesias han evolucionado muchísimo. La palabra de Dios permanece, pero tenemos que darnos cuenta que para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para cerrar unos ciclos que ellos mantienen abiertos con la figura de Dios. Entonces, hablan con la figura de Dios, pero no hablan de la figura de Jesucristo, que es la que vino a cerrar algunos ciclos que del Antiguo Testamento ya no tienen nada que ver con el presente. Entonces yo lo que creo es que esas narrativas de guerras culturales, que son peligrosísimas, porque ellos están hablando de una guerra cultural, de hacer unas transformaciones, donde dicen que en las escuelas se sigue hablando de Marx. Mire, yo creo que los jóvenes hoy día no saben ni quién es Marx, ni quién es Lenin. Bruno Yo creo que Marx. nunca han leído sobre, yo no creo que nunca han leído sobre Lenin o sobre Marx. Entonces, ellos revuelven muchas cosas porque les interesa mantener un remolino ideológico ahí revuelto todo el tiempo para generar odio y para generar división. Yo Pa- invito a esos cristianos que generen esa unidad en la nación, que se dediquen a sanar los corazones de ellos y a no hablar de destripar a los contrarios, porque le aseguro que Jesucristo no está de acuerdo con eso. Pastor, muy amable por habernos atendido. Yo antes de despedirlo, no sé si Mariana después tenga una pregunta. Le quiero hacer esta pregunta. Usted habló de que le cerraron la puerta a su aspiración de ir a consulta. ¿Usted puede decir nombres de quién le cerró la puerta? Yo no podría decir quién cerró la puerta, pero lo que sí le puedo decir es que a- con todas las directivas envié mi documentación, envié todo al momento de inscribirnos. No me permitieron escribir. Eso fue, yo le escribí a Gabo, le escribí a todos y no Gabriel me dejaron Becerra. escribir. Gabriel, sí, le escribí a Gabo, le escribí a todo el mundo y no me dejaron participar. Fue una realidad. Yo me iba a escribir en Villavicencio, porque pero no me dio tiempo. Yo estaba bien adentro de Puerto López. Cuando llegué a la registraduría ya no me dio tiempo. Después íbamos a entutelar el proceso. En fin, pero, pero no me dejaron participar y cerraron una puerta y fueron cerrados en algunos temas y yo creo que todos los actores políticos tienen que hacer parte de los procesos. Es que esto no se gana, la política se gana es con votos, no yo con yo. De aquí el hombre de los votos se llama Gustavo Petro y los demás ponemos lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que ahí faltó un tema más de unidad, pero bueno,
el presidente Petro ha dicho que las elecciones se las robaron, él ha estado demostrando unos temas y lo que creo ahora es que el presidente Petro tiene que salir a hacer una oposición como las que él sabe hacer, con inteligencia, con sabiduría, con pruebas, y a llamar a un poder popular, porque vienen unas elecciones regionales que deben darse, ¿no? Y creo que lo que viene debe permitir que la nación también se integre en otros temas. Un- Entonces yo creo que es un tiempo bueno para el país, dejar que el presidente Abelardo se posesione y, y avanzar en lo que haya que avanzar. Tengo dos preguntas y ya de verdad cierro. No sé si, perdón, no te he preguntado si tienes otra pregunta. ¿Usted sonó para la alcaldía de Cúcuta? Después se cayó esa intención. Y por último me la pregunta el público, que es que a qué iglesia pertenece. Nosotros tenemos una iglesia llamada Levántate, es la única iglesia progresista que tiene el país, que está inscrita en el Ministerio del Interior. Es que, miren, ser pastor no es tener iglesia. Eso es lo que Colombia está equivocada. Ser pastor es servirle a la gente. Jesucristo no nos trajo ni nos llamó a crear iglesias. Nosotros no somos llamados por hombres. Lo nuestro es una vocación, no es una profesión. Lo nuestro es un llamado. Y ese llamado social que nos permite levantar al caído, a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Nosotros tenemos un programa llamado La Sopa de la Esperanza, donde hemos en ciudades como Cúcuta, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, entregamos 7.000, 8.000 platos de sopa en un día. Eso es la labor social que nosotros hacemos y en esa labor social nosotros hablamos de Jesucristo. Y le pedimos a la gente que asista a las iglesias, que ellos sientan la tranquilidad, que sea una iglesia trinitaria, pero nuestra iglesia se llama Levántate. Nosotros tenemos nuestra inscripción. Ahora que termine, vuelvo a ser el representante legal de la iglesia, vuelvo a caminar nuevamente con la sopa de la esperanza. Cuando yo fui precandidato a la alcaldía de Cúcuta, hubo amenazas, yo renuncié. Lógicamente, primero está la vida y renuncié al proceso de Cúcuta hace 3 años. Ahora vamos a dedicarnos a nuestro tema social y como siempre lo he dicho, esperar que Dios guíe el camino, si seremos candidatos o no seremos candidatos en las próximas elecciones, pero quiero que sepan que nuestro fuerte lógicamente está en Barranquilla y en Valledupar, ¿no? Ok. Sí, pastor, justo ahí iba mi última pregunta y es, ¿qué va a pasar con usted después de el 7 de agosto? ¿Qué va a hacer? Ha dicho que pues de pronto la alcaldía, pero no sé si tiene ya algunos planes definidos. Usted sabe que la intención nuestra es seguir trabajando para lograr ser presidente de Colombia. Yo creo que podemos lograr ser presidentes de Colombia. Ahora vamos a retomar la iglesia, vamos a retomar el servicio social, vamos a organizar unos temas de educación política que es necesario hacerlo. Nosotros tenemos una escuela de formación política cristiana hace muchos años, vamos a retomarla y servir. La sopa de la esperanza tiene que seguir recorriendo el Caribe colombiano y luego recorreremos el país. Y la sopa de la esperanza no puede frenar porque en la sopa de la esperanza es que nosotros al pueblo no solamente les saciamos un hambre físico, sino que les saciamos un hambre espiritual. Hablamos de Jesucristo, de su venida, de lo que hizo en la cruz por nosotros, levantamos al caído, levantamos a aquellas personas que creen que Dios no las ama porque tienen alguna manera diferente de amar, llámese a los grupos LGBTI o algunas personas que están dentro de prostitución, de alcohol, de droga. Y a mismo a veces a algunos cristianos amigos que están desviados también del tema de Dios y nos sentamos con ellos. Nosotros creemos que Jesucristo es un amor
profundo total de las personas. Nosotros no señalamos, nosotros no andamos gritándole a nadie defectos en su cara. Nosotros lo que hacemos es con lazos de amor atraer a las personas y ya de ahí el que obra es Dios. Nosotros nos tenemos, además todos los seres humanos tenemos problemas de fallas como seres humanos y nosotros no estamos capacitados para salvar a nadie. Lo que hacemos es guiar dentro de un camino que ayuda muchísimo en temas espirituales, sanidad del alma y prosperidad para algunos que entienden que en Jesucristo estamos completos. Entonces, es un tema general que nosotros usamos para poder avanzar y sacar adelante al que quiere ser levantado, al que no, no podemos obligarlo, pero sí sin generar el odio que algunos generan y sin hablar de destripar, sin el infierno que mantienen a las personas asustadas con el infierno y lo que hacen es alejarse del amor de Dios. Entonces nosotros creemos que lo que viene es muy grande para la nación, para nosotros como personas, pero aquí hay una vocación que es lo más importante y es levantar al caído, ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso y, y llevarles a ese alimento físico y espiritual. Hay muchas personas que necesitan ser alimentadas, hay muchas personas que necesitan un consejo, un abrazo, que necesitan amor y para tratar de unir. De ahí para allá Dios nos llevará para donde quiera llevarnos. Yo me dejo llevar por Dios para donde Él quiera, no tengo problemas. Y si voy a ser alcalde, seré alcalde. Si voy a ser presidente, seré presidente. Y si termino mi vida como pastor, termino mi vida como pastor. No tengo problemas, no tengo afán. Bueno, pues pastor y embajador de Colombia, Alfredo Sabe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a De Frente. Muchas gracias, pastor, y qué pena la intensidad de haberlo Yo escrito. sí quiero, yo quiero que usted vuelva. Quiero decirle algo, mira, aquí públicamente le digo una cosa, mire. Personas como ustedes no pueden alejarse de procesos como el del presidente Petro. Yo creo que yo he escuchado y bueno, y algunos dicen vulgaridades, algunos dicen otras cosas. Eso no importa, pero uno, uno, cuando uno quiere ser amigo, se comporta como amigo. Cuando uno quiere amar, se comporta con amor. Entonces, yo sí necesito que usted vuelva porque acuérdese que cuando uno se aleja de la manada es vulnerable. Cuando uno está en la manada, en ese poder popular, no es la manada esa de los pintados de las rayas, no, no, no. Aquí hablamos de manada de gente decente, de gente que ama procesos. Pero nosotros tenemos un líder llamado Gustavo Petro que creo que... mire, le voy a contar una historia antes de irme. En la Biblia había un hombre que ayudó en Éxodo a salir a un pueblo para la liberación. Y cuando se cansaba, porque sus errores humanos lo llevaban a cansarse y a bajar los brazos, los demás venían y le ponían la mano aquí en el codo para que los brazos nunca se bajaran, porque como era el líder y sus brazos vivían elevados al cielo orando todo el tiempo, le levantaban los brazos para que volviera a coger fuerza. Eso es lo que necesita nuestro líder Gustavo Petro hoy, levantarle los brazos, ayudarlo y sostenerlo. Y los errores, pues, que se hayan cometido son errores de humanos y irlos anotando para no cometerlos en un futuro. Yo le propongo esto, veámonos en No Copio, que es el espacio mío del mediodía, y usted me dice cuándo puede y tocamos el tema solo a este tema. Y Sí, le señor, damos, preciso dale. es. Y con todas las verdades del mundo, a mí, mire, a mí cuando me dicen HP, yo es lo menos que pienso en mi mamá, oye, porque mi mamá es de caucho. Mi mamá no, mi mamá rebota, eso no, a mí eso no me preocupa. Entonces, yo lo que sí creo que el país necesita que nos hablemos con la verdad. Viene un proceso donde casi 1.000 y pico de municipios necesitan que el progresismo lo dirija y 32 gobernaciones. Eso sí creo, necesitamos tener miles de concejales, miles de diputados para que el país pueda encaminarse verdaderamente. Y lógicamente dejar la mezquindad política, eso sí hay que dejarlo.
Bueno, pastor, un abrazo y nos vemos la otra semana. Cuadramos. Sí, Un señor. abrazote. Dios les Dale, bendiga. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y pasamos directamente a nuestra siguiente sección porque ya está conectado con nosotros en este momento Ricardo Roa. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.